Sin comentarios. Los miércoles a las 11 de la noche en Teatrón, con Rubén Ramos Nogueira para Emisiones Cacatúa. El fin de semana pasado, Sandra Gómez presentó en La Poderosa, en Barcelona, The Love in Peace, una pieza que a mí me parece emocionante, que tuve oportunidad de ver en su presentación hace más de un año en la Sala Pradillo, en septiembre del 2013, dentro del ciclo Apuntes en Sucio. Además de presentar The Love in Peace, Sandra Gómez viajó desde Valencia junto a Vicente Arlandis, con quien forma Los que Quedan, para hablar también en un vermut organizado por La Poderosa sobre su nuevo proyecto. Unas horas antes de la última presentación, el domingo, mantuve una conversación con ellos para hablar de Love in Peace y del nuevo proyecto. Y es esta conversación que os invito a escuchar a continuación, aderezada con algunos extractos de los melocotonazos de temas que forman la playlist de banda sonora de Love in Peace. Y nada, de pronto ahora es como eso, llegamos y pensamos, hostia, hace un año y un mes que no venimos. O sea, mogollón de tiempo. Y la última vez que vinimos, hace un año y medio, hace un año y pico, hacía otro año que no veníamos. ¿Pero y qué ha cambiado? ¿Por qué veníais más antes? Pues bueno, cosas, o sea, por ejemplo... Pues entre que veníamos al festi
el Radicals cuando estaba, Sí. que veníamos a ver cosas. ¿Qué más? Entre que yo curraba con veníamos... Sí, tú estuviste currando con David, una producción con David. y con Lidia. Y con Lidia. Luego que hemos venido también al Antic, también un par de veces a actuar con varias piezas. Sí, un poco es. La desaparición de Laporta y Radicals es como motivo así de que veníamos a ver cosas. Y luego David y Claro, Lidia. el Festival de la Porta, claro. Que también veníamos a ver. Bueno, y no solo el festival, ¿no? Cuando hacían los ciclos y eso, porque el festival en el fondo lo hacían una vez cada 2 años. Sí. Sí, incluso en ocupaciones que, bueno, cuando estuvo La Paz, en fin, como un taller que dio, sí, como actividades varias. Y claro, eso se ha acabado y... Eso se ha acabado todo. Pero bueno, el Antic, por ejemplo, sigue programando cosas. ¿Cuándo fue la última vez que actuasteis en el Antic? Hace 1 año y medio, 2 años, 2 años. Ujú. 2 años. Pero esto que estás haciendo aquí, Sandra, que estáis haciendo los dos, que está haciendo Sandra sobre todo, pero que, ¿no? Sí, Sandra. El Love in Peace podría haber estado en el Antic, ¿no? O sea, bueno, a ver, No, por medidas, claro, por el espacio, ¿eh? es verdad. Ujú. Por eso, vamos, básicamente. Porque Pero bueno, que está... necesito un mínimo de espacio. Y el Antic creo que es más estrecho que esto, si no recuerdo mal, ¿eh? Sí, sí, más que... Entonces... es Pero bueno, más que estáis aquí en La Poderosa, que no desmerece al Antic tampoco. ¿Qué va? No, para nada. Lo que pasa que sí que es verdad que igual La Poderosa, no sé, me da la impresión de que últimamente también está recuperando más actuaciones así, que hubo como un tiempo, quizás el año pasado, que igual también bajó un poco. También porque en La Poderosa se hacían muchas actividades de La Porta, muchas veces, ¿no? Se dejaron de hacer y ha pasado una época pues que igual lo que más presentaban en La Poderosa eran informales, pero que es una vez cada muy de vez en cuando. Y en cambio estamos en noviembre, ¿no? Yo creo que en el último mes, pues yo qué sé, ha estado por aquí Kim Vigas con Aitana Cordero, estáis ahora los que quedan, luego creo que viene Masu Fajardo, es como que parece que se ha revitalizado, ¿no? Sí. Igual los vemos más entonces por Barcelona próximamente. Bueno, sí, próximamente sí, porque además vamos a venir a currar en enero en una residencia que nos han dado ahí en el Graner. O sea que vamos a estar 2 semanas por aquí en enero. Para el nuevo proyecto que estáis Para el preparando. nuevo proyecto, sí. The Sound Project. Que es un proyecto que en este sí que estáis trabajando los dos. Sí. No digo, es que no sé, bueno, no hemos empezado a hablar todavía de... Pero el Love in Peace, que es la pieza que se presenta aquí en La Poderosa, es como idea y creación Sandra Gómez, ¿no? Bailas tú, estás en escena y entonces producción los que quedan, ¿no? Que ahí sí. es donde entra Vicente Arlandis también. Sí, yo en realidad ahí no he entrado casi nada, en esta pieza. Sí, porque además es que le pilló que él estaba currando. Vamos, que tú estabas con la compañía belga currando cuando me puse yo a trabajar esto. Entonces, así como otras veces sí que... bueno, normalmente nos echamos un cable de, oye, mírame esto, aunque los proyectos son propuestas individuales, pero siempre llamamos al otro, ¿sabes? Para que, bueno, pues eso, que nos dé un punto de vista externo. En este caso, como él estaba currando con Lisbeth en Bélgica, fue un poco yo me lo guiso, yo me lo como. Y estaba dentro de un ciclo programado en el Teatro Pradillo que se llamaba Apuntes en Sucio. Y bueno, y entonces la historia era que nos habían invitado como a una serie de artistas. Entonces, esto fue el año pasado. Nada, nos juntábamos durante una semana entera en Pradillo y un poco compartíamos dónde estábamos cada uno, qué era lo que estábamos haciendo. Y bueno, y ahí fue donde surgió, o sea, a mí Pradillo se puso en contacto con los que quedan de, oye, ¿os apetece hacer algo para este ciclo de Apuntes en Sucio y mostrar y compartir vuestro trabajo y mostrar luego el trabajo en proceso dentro de la programación de Pradillo? Y Vicente dijo, yo no puedo, estoy currando fuera. Y yo dije, pues a mí me apetece. Y nada, y eso, esa es un poco la historia del Love Thing. Entonces yo me puse a currar muy por mi cuenta y cuando llegué a Pradillo tuve la necesidad de
de compartirlo, pero enseguida, de por favor que me vea cuanta más gente mejor lo que estoy haciendo y que me den un feedback. Claro que habías estado sola. Porque había estado sola. ¿Y tú estuviste currando, o sea, el punto de partida, el pistoletazo de salida fue esa propuesta de los apuntes en sucio o tú ya llevabas trabajando en esto? No, fue ahí, fue cuando propuso Pradillo, ¿os apetece hacer algo? Entonces dije, pues mira, sí, me voy a poner. ¿Y lo trabajaste ahí en Pradillo o estuviste trabajando en Valencia? Estuve trabajando en Valencia, primero un poco ordenándome las ideas de a ver qué me apetece trabajar y tal, y luego ya me alquilé un espacio y ya me puse manos a la obra. ¿Cuánto tiempo trabajaste antes de presentarlo en Pradillo? Pues no mucho, quizá a lo mejor como 2, 3 semanas como mucho, ¿no? Sí. Creo que sí, como unas 3 semanas, quizá 3. Yo vi esa presentación en Pradillo. El siguiente plato fue The Love Piece de Sandra Gómez. Esta vez me fui a la última fila, arriba del todo de la grada. La cosa es algo así, Sandra pincha una serie de temazos pop y electrónicos, por ejemplo. Daft Punk desde su ordenador conectado al equipo de sonido de Pradillo y comienza a caminar en círculo por el escenario, al ritmo de la música y con una cara de pocos amigos, entre triste y de muy mala leche. Cuando lleva ya algunas vueltas la cosa me comienza a resultar hipnótica. Entonces Sandra comienza a hacer pequeñas variaciones en sus pasos sin dejar de dar vueltas. Poco a poco, sin cambiar su expresión, cada vez irá más rápido hasta ponerse a correr. Cambiará de ritmo y romperá el recorrido circular para moverse en otras direcciones, pero siempre en relación directa con el ritmo de las músicas. Quizá también hay momentos de silencio, no estoy seguro. No estoy seguro porque al cabo de un rato me descubrí con las pulsaciones aceleradas y tan emocionado que tuve que hacer esfuerzos para controlarme. Acompañando con la mirada los movimientos de Sandra, dando vueltas por la sala. Con esos sutiles microrritmos, con esa cara de enorme tristeza y esa actitud como de rabia. Se me pusieron los pelos de punta y un nudo en la garganta. Relájate, pensé, te estás poniendo fatal, y luego respiré hondo y me dije, que le den por culo a todo, ¿qué está haciendo esta chica? ¿Qué nos está haciendo esta chica? Vamos, Sandra, joder, vamos a salir ahí fuera. A unirnos con el cosmos y a quemarlo todo. Hostia puta, tanto concepto y tanta polla. Tanta vana palabrería, belleza, quiero belleza y emoción. Por suerte, luego de este increíble despliegue de Sandra que nos dejó conmocionados a unos cuantos, según tuve ocasión de comprobar después, y algunos dicen que el viernes aún fue más fuerte, Sandra se puso a hacer el artista sonoro con el acople de un mini jack y a palpar las paredes y no sé qué más porque no me acuerdo de nada. Solo pensé,
Menos mal que no ha acabado con el subidón, porque si salgo en ese estado a la calle no respondo de mí mismo. Y luego, bueno, o sea, aquello ya era una pieza, o sea, fueron unos apuntes en sucio que a ti te salieron casi ya en limpio, ¿no? Porque ¿lo has modificado mucho en un año? No, muy poquito. De hecho, la única modificación es... Hay 2 partes en el trabajo, bueno, yo considero que son como 2 ejercicios la pieza. Pues en el primer ejercicio es como que le he dado un poco más de tiempo al primer ejercicio. Y esa es la única modificación que he hecho. Bueno, yo veo también que el segundo tiene un poquito más de peso ahora. Bueno, Ha ido cogiéndose, sí, con el tiempo. ¿Y el primer ejercicio y el segundo en qué consistían? Yo me acuerdo, el primero, o sea, la primera parte estás tú allí con música, corriendo en círculos, bailando, y luego al final había como un poco de... estabas manipulando ahí con sonidos, ¿no? Con el equipo de música. ¿Es esto lo que ha quedado reducido, esa segunda parte? ¿Le has dado más espacio a la primera? La verdad es que la primera tiene una duración mayor que la segunda parte, o el segundo ejercicio, que yo lo llamo. Sí que tiene más duración. Dura como unos 40 minutos el primer ejercicio y el segundo como 10-15. Pero me habías preguntado qué era lo que trabajaba, ¿no? En cada uno de ellos, o las ideas. O... Sí, cuéntanos un poco. Pues... ¿De dónde sale? Así... En general lo que me puse a trabajar, o sea, la idea base era... Porque yo venía de trabajar, de haber hecho como varias piezas autobiográficas. Entonces empecé como poco a poco, aunque siempre en estas piezas autobiográficas intentaba como ver o probar nuevas formas de autobiografiarse, al final como que empecé un poco a cogerle manía a esto de la autobiografía, ¿sabes? Y en esta pieza lo que me propuse fue como descentrar el yo, descentralizarlo, sacarlo del centro, desplazarlo del centro. Y esa es la idea base del trabajo. Entonces, en el primer ejercicio lo hago como de una forma como muy física, donde en todo momento estoy moviéndome y estoy huyendo todo el rato de ese centro, a nivel físico, del centro escénico. Bueno, luego también la disposición del público, porque el público está enfrentado, también me ayuda a esta idea, ¿no? Que no es que está todo el público a un lado y está la caja escénica y estoy yo como única cosa donde mirar, ¿no? Al estar enfrentado, esto también creo que me apoya en esta idea, ¿sabes?, de descentralizar el yo. Eso ha cambiado desde Madrid, por ejemplo. Claro, eso te iba a decir. Sí. En Pradillo no era así. No, pero en Pradillo no fue así. Yo no podía hacer una propuesta de dónde yo quería colocar al público, porque era un programa compartido. Entonces tenía que acoplarme a la mayoría. Y en cambio aquí en La Poderosa sí... Sí, luego las demás veces que he hecho la pieza ya he podido ir experimentando hasta que esta ubicación me parece como la más ideal, del público enfrentado. Y bueno, hay algo guay también en eso, en lo del público descentrado. Porque te ves, o sea, tú ves el show, tú estás viendo lo que está pasando y a la vez también estás como viendo el espejo de los otros espectadores que tienes enfrente de ti, que están como reaccionando, y entonces hay una especie de dentro-fuera todo el rato también. Y... Just too good to be true. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. I want to hold you so much.
just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Pardon the way that I stare. There's nothing else to compare. The thought of you leaves me weak. There are no words left to speak. But if you feel like I feel, then let me know that it's real. You're just too good to be true. Can't take my eyes off of you. Sí, ahora vamos con el segundo ejercicio, ¿no? Un poco. Entonces, en un primer ejercicio, para retomar el hilo de lo que estaba diciendo, sí que trabajo como a un nivel más físico, como ese desplazar el yo del centro. Y en el segundo ejercicio lo que me planteo es cómo me relaciono yo con el medio, ¿no? Con el contexto, cómo se relaciona mi cuerpo. También a un nivel muy físico, con las paredes, con el suelo, con el espacio, qué pasa ahí en esa relación, y luego con los objetos como es el mini jack, ¿no? Cuando cojo el mini jack y empiezo a experimentar con el sonido y qué pasa, ¿no? en ese tomar contacto, ¿no? con ese medio. Ujú. En la primera parte yo lo que recuerdo es que había como una selección de música súper potente, así como muy tirando al disco, ¿no? Sí. Daft Punk, recuerdo, y Sí. otras cosas. ¿Eso es así, es la misma playlist cada vez? Sí. ¿Sí? Es la misma playlist. Hay un tema más, por esto te decía que ahora la primera parte dura un poquito más, porque he añadido un tema musical más. Sí, es siempre la misma. Sí que hubo un momento en que pensé, igual podría probar a ir como cambiando los temas, pero no, porque es que estos me encajan muy bien, me encajan bien. Sería como hacer todo el rato, cada vez el esfuerzo, pero además buscando cosas como similares, entonces es como que tampoco tiene mucho sentido. Yo lo que recuerdo es que me acuerdo que cuando la vi yo escribí un pequeño texto sobre eso. Hoy investigando en la web de Pradillo sobre lo que vi, he encontrado unos documentos que Sandra había adjuntado para los que quisiesen más información y, la verdad, están llenos de citas de Pereki, Lipovetsky y Foucault y habla del sujeto y los afectos y ya no sé qué pensar. Y el otro día lo estaba releyendo y me acuerdo que, bueno, que yo destacaba como que más allá del concepto, ¿no? Que había allí como una cosa como física, como brutal, que conseguías una energía y que, bueno, a mí me transportaba muchísimo y otra gente salió ahí como muy puesta. Y yo decía, ya está bien de tanto concepto y tanta teoría, lo que quiero es belleza, ¿no? Pero luego acababa el texto pues hablando también de que en esos apuntes en sucio tú como material que habías dejado allí de referencia colgado en el blog de Pradillo o en la web, sí que partías de ciertos conceptos y de ciertos autores, ¿no? Sí, de lecturas que yo había hecho, de Foucault, de Lipovetsky,
Pero sí que es cierto que el enfoque que le di al trabajo era completamente físico. O sea, vale, yo me puedo basar en las ideas de estos pensadores o de esta gente o estar influenciada, pero al fin y al cabo, ¿qué es lo que yo hago o sé hacer? ¿Sabes? Entonces, bueno, tenía muy claro que la propuesta iba a ser física completamente. Pero a mí lo que me quedó la duda, y ahora que te tengo aquí, pues te lo pregunto directamente, es en qué medida esos textos o esos autores de los que partías esas ideas influían en la gestación de este trabajo. ¿En qué medida? Pues... O sea, realmente, ¿tú crees que si, o sea, que realmente compartías ahí simplemente pues unos textos en los que tú habías estado trabajando en ese momento, pero que podían haber sido estos o cualquier otro, y, o sea, ¿hay una relación directa entre eso y luego lo que tú haces en escena? ¿O simplemente pues habían coincidido esos textos como pueden ser otros en otro momento y no hubiese cambiado demasiado el resultado final, ¿sabes? Sí, pero no lo sé, no sé qué decirte a eso. Yo creo que son como... Son maneras de trabajar, son herramientas que tú utilizas, pero yo pienso que no son muy decisivas en eso. O sea, que la relación, bueno, no es muy fuerte. Bueno, a mí me da esa sensación. Sí. Sí, quizás sí que al leer esos textos y tal sí que me podía afianzar en la idea de, pues sí, mira, esto de desplazar el yo, ¿no? Del centro y tal. Pero luego, claro, pero es que luego en realidad el impulso que hay viene desde otro lado. Mira, hoy nos pasaba. Hoy veníamos a presentar la charla sobre el nuevo proyecto y estuvimos trabajando con un texto que nos pasó un colega y, bueno, en fin. Y era un texto de Jean-Luc Nancy, que se llama A la escucha. Y la verdad es que lo leímos y estábamos los dos como fascinados. De fíjate lo que dice el tipo este sobre el tema de la escucha, el sonido. Habían un montón de cuestiones que eran como importantes, pero luego cuando te pones a currar, eso se te queda un poco como aquí detrás en la nuca. Sí. Y hoy cuando íbamos a, bueno, pues a hablar del proyecto, nos hemos acordado del libro y hemos pensado, hostia, molaría como hablar del libro, ¿no? Porque fue como el inicio. Y yo es que no me acuerdo casi de nada. No sabría, o sea... Y sí que recuerdo que en el momento en el que empezamos a trabajar y lo leímos, era como, wow, hemos encontrado un material súper guay a nivel teórico que nos puede echar una mano como para empezar. Y yo ahora no recuerdo casi nada de eso. Pero sí que son palancas que las utilizas, pero luego se quedan súper lejos del trabajo. Porque al final lo que cuenta es, pues eso, con qué te manchas las manos, ¿no? Y eso es otra cosa, y es muy diferente. ¿Y en vuestros trabajos soléis partir de cosas así? Quiero decir, ¿soléis partir de textos antes cuando vais a empezar una nueva creación? ¿Soléis partir de No algún siempre. texto que os interesa? ¿O? No siempre. No, yo creo que depende. Depende del proyecto. No partimos, pero sí que echamos mano, ¿eh? Porque Sí. en cuanto tratas una cuestión siempre es como, hostia, vamos a ver, sobre esta cuestión, en este caso, por ejemplo, era el sonido, era la idea de la escucha, del espacio, y sí que echas mano ahí de buscas. Vamos a buscar como qué ha dicho la peña sobre esto. Pero yo no lo llamaría como un punto de partida, no es una base. No. O buscas a artistas que hayan trabajado como... ¿no? A ver, este artista que ha hecho sobre este tema, ¿no? Que me interesa. O Para mí, sobre esta idea. para mí eso es más base, muchas Sí. veces, el trabajo de otros, Sí. el trabajo concreto, o sea, artistas y propuestas. A ver, ¿cómo ha solucionado este tema, no? Sí. Es más base que textos teóricos, por ejemplo. Pero bueno, también es una deformación que nosotros tenemos, ¿eh? Porque como estamos ahí con un proyecto de tesis, que es como, bueno, estamos a medias, bueno, pues no deja de ser una especie de, bueno, de formación que tú tienes y que funciona así en ese contexto así más académico y tal, y que echas mano de eso por costumbre también y
Y bueno, ¿y por qué te interesa, eh? ¿Los dos estáis en el mismo proyecto de tesis? No, cada uno está haciendo uno. Cada uno uno. Pero es un hobby, ¿eh? Es como... No deja de ser como algo que te acompaña en tu trabajo, que está ahí de manera paralela y todo el rato, de hecho, un poco la problemática de eso es cómo lo enlazas a veces. Porque dices, jo, molaría que se juntaran, ¿no? Que estuvieran más cerca. Pero como las tesis todavía son tan académicas y tan poco prácticas, es complicado, porque al final estás haciendo un ejercicio en un lenguaje que no es el tuyo. O sea, te toca como hacer un traspase, ¿no? De todo eso. O sea, tú haces un trabajo práctico y ahora eso lo tengo que trasladar. Y ese otro lenguaje, pues es divertido también, ¿eh? Pero es otra cosa. ¿Y este nuevo proyecto en el que estáis, cómo se llama? Pues le hemos puesto, tiene un título provisional, que es The Sound Project. Bueno, porque no sabemos cómo llamarlo aún y le hemos puesto este título. Como estamos pidiendo residencias aquí, pero también fuera, en Bélgica y tal, pues tenemos el proyecto escrito en inglés y bueno, y por eso el título en inglés, ¿eh? ¿Y sobre qué va? Pues mira, básicamente la cosa surge hace 2 años en Bruselas. Hicimos un taller, los dos, de 3 semanas, sobre sonido y espacio. Lo daban 2 artistas, una artista como muy centrada en el tema del sonido y sobre todo en la construcción de micrófonos y de aparatos que recojan como el sonido, y luego una coreógrafa. Y entonces estuvimos 3 semanas ahí y nos metimos como en este mundo del sonido, de los micrófonos, y de ahí surgieron como 2 ejercicios que hicimos, muy, pues eso, ejercicios en el curso. Nos gustaron un montón y se quedaron aparcados. Y hace poco lo recordábamos como, jo, la verdad es que molaba un montón estos ejercicios que hicimos y molaría retomarlos y a partir de ahí ver qué nos interesa y qué podríamos hacer. Eso por un lado. Y luego el final del solo de Sandra también ha quedado ahí como un material que nos molaría como seguir desarrollando. Y bueno, pues eso, una por otras, empezamos un poco a experimentar con el tema del sonido. Ese es un poco el inicio. Y los ejercicios, así un poco rápidamente, eran 2 ejercicios independientes y yo estuve trabajando sobre todo con objetos, cómo sonaban los objetos, hacía como una especie de coreografía en la que iba manipulando cosas, o sea, una silla, iba como haciendo ruido con una silla, de la silla cambiaba de habitación y en esa otra habitación abría un microondas y luego lo cerraba y luego salía a la calle, iba como todo eso grabándolo con un micrófono, con un grabador, y luego lo que hacía era que reproducía esa coreografía de sonidos y sobre esa coreografía de sonidos yo iba realizando unos ejercicios que a veces eran los mismos y a veces eran diferentes. Entonces esta cosa del decalage entre lo que suena en directo y lo que suena en el grabado. ¿Ya? Y sí. Yo, mi ejercicio, bueno, consistía en grabar, hice un banco de sonidos de acciones, cómo sonaban las acciones corporales. Con esto me hice como este banco de sonidos y entonces luego lo que hacía era jugar a editar y a componer en directo con ese banco de sonidos. Una composición, vamos. Hacerlo en directo. Así como muy resumido, ¿eh? Sí, y al final un poco lo que nos interesaba sobre todo era los espacios que abre el sonido. Es decir, cuando tú trabajas y focalizas no tanto en lo visual, sino en la cuestión del oído, es el que está ahí recibiendo y es el que está escuchando y es el que está percibiendo lo que pasa, todo cambia, ¿no? Porque ya no es lo importante, ya no es lo que ves, ya no es el cuerpo, ya no es la danza, digamos, o el movimiento tal, sino que el foco está en otro lugar. Y entonces ese otro lugar nos parecía como chulo. Y también la idea misma de escuchar, de cómo me coloco yo a la hora de, digamos que tenemos todos como esta primacía siempre de lo visual y cambiar un poco el enfoque, o sea, de poner el enfoque en ese pararse, es más complicado, es otra cosa.
Y hoy habéis tenido un vermut aquí en La Poderosa para contar un poco... Para contar todo Sí. esto que te estamos contando. Sí. Sí. Y entonces hubo un ejercicio que nos ha gustado un montón, que hicimos en Pradillo hace poco, pues estuvimos en Pradillo hace 2 meses y estuvimos en plan residencia, pues eso, 4 días, fue muy, muy corto, muy breve. Pero probamos un par de cosas y una de las 2 que probamos nos ha atrapado, o sea, nos gusta. Y consiste, es súper sencillo, si es que al final lo que estamos haciendo todo el rato es quitar, es eliminar, vaciar, esa idea de vaciar. Y allí lo que nos pasó es que estábamos trabajando en el teatro y esta cosa que tienen los teatros vacíos, que, bueno, pues son estas máquinas para ver, pero luego a nivel sonoro también son muy particulares porque está insonorizado, no entra mucho ruido de fuera y entonces los pocos sonidos que hay como que tienen otra dimensión. Y entonces allí nos pasó que en un momento dado nos dimos cuenta de que habían un montón de sonidos que estaban ahí siempre en la sala y que tú no los escuchas porque no prestas atención. Y estos sonidos eran, pues el dimmer, casi todos eran como ventiladores, ¿no? La etapa de sonido. La etapa de sonido, el ventilador de la etapa de sonido, el ventilador del dimmer, los focos cuando se calientan y se enfrían y el metal empieza como a crepitar, o el refrigerador que hay fuera con las cervezas para cuando se acaba la hora y la gente se toma una cerveza fresca. Como el ruido de fondo, poner en evidencia todos esos ruidos de fondo, ¿no?, que hay. Y entonces hicimos un ejercicio que consistía en una gradación de ruidos. Primero nosotros habíamos puesto un montón de máquinas que eran del teatro a funcionar y esto era pues el ¿cómo se llama? El aspirador. El aspirador, que hacía un ruido infernal. Había un aspirador así como industrial que hacía mogollón de ruido. Luego había algún ventilador por ahí. Un secador. Sí, un secador de pelo. Entonces todo estaba en funcionamiento, el público entraba. Entonces a partir de que el público ya estaba en escena, lo que hacíamos era ir apagando de mayor a menor. Los ruidos con más, digamos, más volumen, potentes, más fuertes, pues eran los que primero iban desapareciendo, los apagábamos. Entonces primero quitábamos el aspirador, quedaban los otros. Luego quitábamos el secador, luego el ventilador. Entonces, al ir quitando es cuando se iban evidenciando esos sonidos que estaban antes, pero que ya no. ¿Sabes? Sí. Y también esta cosa selectiva que tenemos con el oído, porque en realidad ruidos hay todo el rato. Lo que pasa es que ahora mismo hay más ruidos, pero tú selectivamente lo que haces es que seleccionas por lo que tienes más cerca y es en lo que estás. Pero la idea era un poco esa, de que esa capacidad de selección se fuera como abriendo y que fuera más minuciosa y desplazarla, ¿no? Luego, para dar así como más ejemplos, luego después del ventilador bajábamos el volumen de los altavoces. Exacto, porque entonces ese ruido blanco que tienen los altavoces cuando están subidos de volumen pero no hay nada. Luego apagábamos la etapa de potencia del sonido, de la mesa de sonido. Y había un ventilador menos que también se escuchaba. Luego apagábamos el dimmer y al apagarse el dimmer se apagaban las luces, con lo cual era muy guay porque de pronto se creaba el oscuro, la oscuridad. Tú desenchufabas la vista y entonces ahí empezaban a sonar todos los focos, claro, y eso era... al final se convertía casi en un castillo, ¿no?, de fuegos artificiales porque sonaban un montón. Sí. Y luego ya por último lo que desenchufamos fue la nevera el refrigerador de fuera, fuera, que era un sonido que venía de fuera pero que se escuchaba. Pero que se escuchaba dentro de la sala. Y entonces ya los 5 sonidos que quedaron eran los focos, cómo se iban enfriando poco a poco. Y entonces nos dimos cuenta que el público, entonces empezábamos a escuchar el sonido del público, de la gente. Entonces había a una persona que le sonaban las tripas. Entonces fue muy guay eso, porque eso a nosotros se nos había escapado. No lo habíamos pensado y haciéndolo de repente fue como, ostras, claro, los sonidos del cuerpo, ¿no? De los cuerpos que están aquí presentes. Sí. Claro, no habíais pensado porque no estáis trabajando mientras está el público, no Claro. se acompaña mientras estáis creando. Sí, claro. Y luego el oír en grupo, que no tiene nada que ver. Es lo mismo que el ver en grupo, ¿no? Había algo de oír todos juntos, de todos prestando atención a lo que estaba pasando y también potenciaba mogollón
todos los sonidos del sitio. El hecho de estar escuchando en grupo como que te hacía agudizar más. Era muy diferente a oír tú solo. Sí, porque empiezas a sensibilizar eso, ¿no? Lo de la escucha, que lo tienes como apagado y entonces de pronto se te abre un mundo, ¿no? Sí, sí. Luego sales de ahí, vas por la calle y lo escuchas todo, ¿no? Claro. Todo. Claro, estás ahí como súper alerta. ¿Y qué tal ha ido el encuentro con la gente que ha venido aquí a veros a Barcelona? Porque vosotros estáis en Valencia, Vicente se quejaba un poco antes a micro cerrado que allí estáis un poco solos. Ahí estamos más solos que la una. ¿La comunidad artística valenciana está un poco desaparecida o No desaparecida. sois vosotros que estáis? Están otras. La comunidad artística valenciana está ahora mismo en una cosa que está muy guay, que es generar contextos nuevos que están pasando en barrios, están haciendo festivales a punta de pala. O sea que hay mucho festival de barrio, gente que se organiza, que organiza festivales, pero hay una especie de... Claro, hay una necesidad de generar economía, por ejemplo, y entonces eso hace que los trabajos vayan enfocados a lo que van enfocados, que es a intentar meter al máximo público posible y hacer cosas que a la gente les mole, que sean comerciales y qué tal. Que está bien y que, bueno, hay iniciativas chulas, pero en la onda que nosotros estábamos o que a nosotros nos puede interesar, eso ha desaparecido. Ya no existe, porque no... Categóricamente ha desaparecido, Sí. ni siquiera está ahí latente. De momento no, yo no sé. Que sepamos, ¿no? Que sepamos, seguramente hay. Yo creo que ahora es más interesante otros campos, otras disciplinas, gente que viene de la música, por ejemplo, de las artes visuales, o en ese sentido, o sea, en esos campos sí que hay cosas interesantes, pero a nivel de artes escénicas, yo lo veo muy un desierto. ¿Porque han desaparecido espacios también o porque los artistas han emigrado? ¿O porque se están dedicando a otras cosas? Es que nunca hubo mucho, ¿eh? O sea, Ya. partimos de que Valencia no, o sea, nunca hubo mucho. Y lo Pero poco sí que es cierto que durante unos años estaba el Teatro de los Manantiales con una programación muy rigurosa, coherente, y desde que desapareció nadie ha tomado el relevo de eso, nadie está haciendo un trabajo como se hacía en Manantiales. Ujú. Entonces, eso es un poco... Y el festival veo también ha desaparecido, con lo También. cual tampoco hay, no vienen cosas, no hay referencias y sí que se hacen cosas que están bien, pero que entran más en otro, bueno, es el campo del teatro, más comercial, más... ¿Qué pasó con ZE? ZE sigue, de hecho. ZE sigue trabajando, o sea, Carolina sigue trabajando con otra gente. De hecho, creo que está trabajando con gente de aquí de Barcelona y con otra gente de Valencia. Y están muy que yo sepa, sé bastante poco, pero están muy enfocados en el campo de la formación. Están dando talleres, ahora creo que se iban a México a dar algún taller. Y ZE hizo cosas muy guays. Lo que pasa es que, claro, tiene muy poco apoyo y entonces se ahoga y no... Pero, por ejemplo, a nivel de formación, Carolina, por ejemplo, pues es una persona que conoce muy bien el campo y que sabe hace muy bien, cuenta muy bien cómo está la situación, ¿no? Pero ahora mismo es que no hay mucha gente interesada en artes escénicas contemporáneas. Y pese a eso, ya que tenéis como más receptividad por lo que se ve en sitios como Pradillo, en Madrid, o aquí mismo en La Poderosa, en Barcelona, aunque decís que no venís tanto como antes y tal, ¿vosotros os mantenéis firmes allí en Valencia o os planteáis emigrar o generar vuestros propios contextos allí? Porque... Sí, yo creo que eso es un poco lo que deberíamos hacer. Y nos da por un lado pereza y también porque, claro, andas con 5 bolas a la vez, haciendo malabares con 5 bolas y tampoco te da como para tanto. Pero bueno, es que además de las artes escénicas luego hay otra cosa, que es la vida, y la vida en Valencia mola un montón. Está guay. Sí. Yo, por ejemplo, creo que ahora están pasando cosas más allá del teatro y la danza que tienen que ver con esa idea de qué es la cultura viva y cómo nos relacionamos, que son muy interesantes. O sea, está en la Cuina Furtiva, que lo lleva Mariví, por ejemplo, y que, bueno, pues están haciendo un trabajo ahí de relacionando como comida y cuestiones más relacionales y que están haciendo cosas chulas.
Luego hay mucho activismo por parte de las asociaciones vecinales, etcétera. Todo eso está funcionando bien, ¿eh? Yo no creo que... Lo que pasa es que, claro, cuando tú te dedicas a una cosa tan concreta, ahí sí que no, ahí no hay nada. Pero bueno, vuestra cosa es concreta y al mismo tiempo también es muy expandida, ¿no? Porque estás hablando, por ejemplo, del contexto de artes escénicas y en cambio estáis en un proyecto en el que estáis hablando de la escucha y de lo sonoro. Y bueno, y yo os he visto hacer otros proyectos que, bueno, no sé si me lo invento, pero vamos, que no sois precisamente como de fundamentalistas del arte escénico, sino que más bien sois unos artistas que tocáis unas cuantas disciplinas al mismo tiempo. Habéis hecho cosas en casas, ¿no? En la estrategia doméstica, aquí estuvisteis en el Festival Sí. Sismo hace poco. Pablo Caruana aún nos recordaba en una entrevista que le hice de cuando estuvisteis allí en el barrio de Arganzuela, ¿no? Sí, sí. En Madrid, y era como un juego que hacíais en casas, o sea, que tampoco es que necesitéis un teatro, por ejemplo, para poner en práctica vuestras... Depende, no siempre, pero sí que a veces sí que lo necesitas y no está. Es decir, que... Hombre, en el caso de Love in Peace es evidente, ¿no? Sí. Y además un teatro de ciertas características. Sí. Pero bueno, que podría ser un teatro o podría ser otro espacio, ¿no? Sí, sí, podría ser otro espacio. Sí, de hecho, por ejemplo, el Performance Municipal, que es una pieza que es como un dúo cómico que le llamo yo, que estamos haciendo ahora lo estamos haciendo en librerías, por ejemplo, en Valencia, ¿eh? O sea, que seguimos haciéndolo, pero no deja de ser un contexto de resistencia y subsistencia. Porque yo creo que estaría bien tener ese espacio, hay un espacio ahí de salas, de teatros que están allí y que programan cosas. Y que yo creo que ese es el lugar natural también, aunque luego tú te quieras salir, pero el espacio es ese. Y eso no está disponible. Y entonces, volviendo a la presentación que habéis hecho esta mañana del nuevo proyecto con gente que ha venido aquí a Barcelona, ¿qué gente ha venido a escucharos? Artistas, sobre todo, ¿no? Sí, es Sí. que hemos estado en familia. Hemos estado con Sergi, con gente de La Poderosa, Con David, con David África. Espinosa y África. Sí, ha sido una charla de amigos, en realidad. Pero está guay porque, por ejemplo, Sergi anda también como metido en proyectos como relacionados con el sonido y, bueno, de pronto es interesante ya la idea, pues es el hecho de compartir, de saber en qué andan los demás, qué están haciendo y darse ese espacio que hablábamos antes también fuera de micro. La posibilidad de darse un espacio no solo para hablar cómo están las artes escénicas y el contexto de mi pueblo y el contexto del tuyo y comparar, etcétera, sino de entrar en materia, o sea, entrar en la cosa. A ver, ¿tú en qué andas? ¿A ti qué es lo que te preocupa ahora mismo cuando te pones a trabajar? No en el contexto de tu trabajo, sino tu trabajo en sí. Y eso está guay. Y ahí hemos estado como, bueno, hablando y ves un poco cómo resuena en cada uno, que eso es lo interesante. Cuando tú hablas de un proyecto y ves cómo resuenan los demás, ¿no? Hoy, por ejemplo, Yana hablaba de, qué fuerte, ¿no? La ausencia que produce, o sea, la presencia que produce una ausencia. Estaba como fascinada con esa idea. Cuando tú quitas algo, el hecho de quitarlo, ese vacío que se produce, trae ese algo, lo hace más presente, ¿no? Lo que decía Sandra de su trabajo, de yo cojo descentrar el yo y al final está todo el rato ahí en el centro de alguna manera, ¿no? Justamente por eso. Y eso está bien también, ver un poco cómo resuenan los demás, porque también te da pistas a ti para seguir trabajando. Y aparte de residencias, habéis estado haciendo esta pieza, por ejemplo, de Love in Peace, ¿la habéis movido por algunos otros sitios? ¿Siempre en España? De momento, sí, bueno, ha sido en España y el único sitio fuera donde la hemos hecho ha sido en la Judson Church en Nueva York. Ajá. Era un programa compartido y bueno, nos pedían hacer solo un fragmento de la pieza de 15 minutos, porque era un programa compartido, éramos como cuatro artistas los que mostrábamos trabajo. Entonces, bueno, aunque eran solo 15 minutos, nos apetecía ir porque es un sitio mítico, ¿no? Para la danza contemporánea. Por ahí han pasado como los grandes, ¿no? La Lisa Nelson, en fin, como que es un sitio bastante mítico. Entonces, Nos fuimos de turismo cultural, que llamamos. sí, Porque vamos a Nueva York, pero no vamos solamente a Nueva York así a dar una vuelta, sino que
Tenemos la oportunidad porque hay una asociación que se llama Movement Research, que ellos cada X tiempo pues abren un espacio para que gente que quiera mostrar un poco lo de apuntes en sucios, ¿no? Pues eso, que tú presentas proyectos en principio en proceso y tienes ahí un poco de feedback con la gente. Y nosotros cuando lo presentamos estaba en proceso la cosa, pero luego en realidad ya estaba hecho. Entonces era un poco raro porque presentábamos solo un fragmento, te vas de viaje a tomar por saco para presentar solo un fragmento y te pagan $200. O sea, es que era un poco de risas. Pero la experiencia fue guay. Estaba petado de gente. Y luego las piezas que se presentaron con esta era de lo más variopinto. Porque había una cosa así como muy de neoclásico, luego había un grupo así de 4 negros que hicieron una cosa extrañísima, muy divertida, así que nos dejó a todos con la cabeza abierta de qué están haciendo. Una especie de ritual ahí así de magia negra que se montaban. Fue divertido, fue divertido. ¿Y qué reacciones tuvisteis ahí con la gente? Bien, la pieza funcionó muy bien. A la gente le gustó mucho. Bueno, la pieza, el fragmento. Pero sí, funcionó muy bien. ¿Encontrasteis así gente en vuestra onda con la que poder compartir algo? No nos dio ¿O os vieron tiempo. como tú me dices un poco que estás viendo a los negros haciendo esta cosa extrañísima? No nos dio tiempo, fue raro. Recibimos un mail de un tipo que le había encantado, que dijo, de hecho fue curioso porque nos decía, yo al principio cuando empezó la pieza y como era tan... Pues eso, Sandra corriendo todo el rato y tal, pensé, uy, este rollo conceptual, no me mola nada y tal, pero que luego le pareció súper emocional, que entró como de lleno. Y quería, de hecho, quería el vídeo, ¿no? Decía que si podía presentar el vídeo en un festival de videoarte o algo así. Sí. Pero nunca más supimos nada más. Bueno, es que es curioso, volviendo a la pieza ya otra vez, Love in Peace, pero esto que acabas de decir, ¿no? Es una pieza como que es muy emocionante. Yo no sé por qué pienso que tú tampoco estabas buscando eso cuando la creaste. No sé, me parece que cuando... Por la cara que pones, ¿no? Es como, hostia, esto yo no me lo esperaba igual, pero yo sí que voy viendo como que las reacciones de la gente, al menos a los que son entusiastas de la pieza, que me he encontrado unos cuantos ya, destacan como eso, ¿no? Lo emocionante que es a partir de unas acciones que nadie diría a priori si las contamos que van a ser emocionantes, ¿no? Sí, porque es todo lo contrario, es como bastante frío, ¿no? Es como muy frío, pero es cierto que... o sea, tiene todos los elementos para ser una pieza muy fría, pero acaba siendo emotiva. O sea, que tiene esta cosa de la repetición, de lo monótono, Pero es que las músicas son muy emocionantes, ¿eh? Sí. Las En eso, músicas... Sí, pero son músicas que ya hemos escuchado, que igual por sí solas te las ponen y pues igual sí, te arrancas a bailar en una discoteca, pero tampoco dirías que te va a poner la piel de gallina y te vas a emocionar. O sea, no sé si tenéis alguna explicación aparte de lo de las músicas, pero es un hecho, ¿no? Sí, es un Pasa igual bueno, veo que pasó en Nueva York, pasó en Pradillo. A mucha gente le pasa que le toca a nivel emocional. Sí. Ayer hablábamos de que en realidad la pieza es muy contenedor, funciona muy como contenedor, es decir, está muy vacía, deja mucho espacio, hay un espacio muy vacío ahí. Y entonces te deja lugar para entrar. Es muy fácil entrar porque puedes entrar desde muchos lugares. Y entonces te vas metiendo sin querer, es que te va atrapando, te va cogiendo. Yo creo que quizá también una de las cosas que, bueno, no sé, se me ocurre ahora, yo lo suelto, en relación a esto que estamos hablando, del porqué, ¿no? De esa emotividad, quizá es la contención que hay en la presencia. Creo que eso es lo que quizá también le puede ayudar a esa emotividad. Es como que nunca aflora, como que siempre está a punto de, pero no hay un me dejo, ¿no? Sino que está sujetando todo el rato, sujetando, manteniendo. Y no sé, ¿eh? Se me ha ocurrido ahora y... Sí, en vez de servirle la emoción ya cocinada, ya
lo que haces es provocarla. Es como si nosotros fuésemos la olla y tú fueses el fueguecito que nos estás metiendo hasta que nosotros explotamos. Y yo no sé cómo se consigue eso. Igual incluso está más allá de tu intención. Pero, hostia, es como un objeto de análisis interesante, ¿no? De estudio. Porque pasa. Sí, sí. Y veo que pasa a menudo. Supongo que habrá gente también que lo odie, ¿no? Pero en cada representación parece que hay unos cuantos que salen tocados. Sí, sí. Sí que pasa así. Sí, ayer hablábamos, por ejemplo, a David le pasaba que él veía que en el movimiento, conforme se iba desarrollando y cada vez era más dinámico y Sandra corría más y daba más vueltas, hay un momento que Sandra empieza como a meter algo de brazos, o sea, como a utilizar un poquito más el cuerpo, ¿no? Y David era como que se esperaba, pues ahora se va a arrancar. Y como eso nunca pasa, siempre está como el casi, pero no se arranca, ¿no? Entonces todo el rato te quedas ahí como bueno. Y con el sonido pasa igual al final, porque se pone a jugar con el sonido y parece que eso tiene un montón de posibilidades y esas posibilidades tampoco se acaban de desarrollar. Entonces te quedas todo el rato ahí, que eres tú al final el que tiene que saltar, porque lo que está pasando no salta, entonces saltas tú. ¿No? Sí. Ayer dimos un bote todos, además. ¿Y por qué? Bueno, pues porque suena de manera muy especial este espacio. No sé muy bien por qué, así por las tuberías y todo el metal que tiene la pared y Porque tal. toqué un radiador que aquello pegó Y tocó el radiador y un vamos. chasquido, vamos. Sí, sí. ¿Tenéis algún otro bolo previsto? No, de este solo, no. Es que en realidad no se ha hecho, no lo hemos hecho. Lo hemos hecho en Pradillo 2 veces. Bueno, quizá para más adelante lo vuelva a hacer en Pradillo, en 2015. Está por ver, pero quizá... Se ha hecho en Pradillo, en Valencia, en la Sala Carmen, ya desaparecida. Se ha hecho en Leal, en Canarias. Y aquí en La Poderosa. Y aquí, en La Poderosa. Pues no os quiero sacar más tiempo porque Sandra tiene que calentar para el último Un poquito, bolo. sí. Un poquito. Estirar No sé un poco. si queréis añadir alguna cosa más. ¿Algún mensaje al mundo? Y si no, pues muchas gracias por haber estado aquí y compartir vuestro tiempo con nosotros. Y espero veros pronto por Barcelona, de Sí, nuevo. En enero. ¿En enero qué venís a De hacer? 2015. El nuevo proyecto. Tenemos Ah. residencia en el Graner. Ah, muy bien. Y para Vamos a presentarlo trabajar. luego aquí no se sabe. Eso no sabemos. Vamos a trabajar un par de semanas, a sumergirnos ahí y... Nos lo planteamos como a largo plazo. En realidad luego vamos a Sala también. Estaremos en mayo en la Sala. En Vitoria, en el espacio de Idoia, Zabaleta. Sí, sí. Y bueno, andamos ahí como a la espera también. Igual vamos a Chile, pero no está nada claro. Y luego estamos en Bruselas a ver si damos el salto, que no hay manera tampoco, no es fácil. Pues muy buena suerte con todo, chicos. Gracias. A vosotros. Esto ha sido Sin Comentarios, un programa de Rubén Ramos Nogueira en Teatrón para Emisiones Cacatúa, los miércoles a las 11 de la noche.